Hola, muy buenos días. ¿Cómo están mis queridos suscriptores? El día de hoy vengo a trabajar con ustedes un tema muy interesante de química orgánica y es el tipo de fórmulas. Vamos a ver cómo identificamos y clasificamos las fórmulas. Muy bien, pues voy a empezar primero con la fórmula que tengo aquí. Como ustedes pueden ver, en esta fórmula tenemos todo el esqueleto completo de mi compuesto. Es decir, está completamente desarrollada. Por lo tanto, esta fórmula recibe el nombre de fórmula desarrollada. Muy bien, veamos las características de esta fórmula. Primero que nada, tienes que saber que el carbono tiene o debe cumplir con una tetravalencia. ¿A qué se refiere con esto? Pues que el carbono, para poder formar compuestos orgánicos, siempre debe de tener 4 enlaces. Debido a la hibridación, te dejo un enlace para que puedas revisar el tema de hibridación si te interesa. Entonces, debido a la hibridación que presenta el carbono, no importa que sea sp3, sp2 o sp, el carbono va a tener la característica de formar siempre 4 enlaces. Pueden ser enlaces sencillos o puede formar enlaces dobles, pero siempre cumpliendo su tetravalencia. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. O incluso puede formar enlaces triples, teniendo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Los enlaces que están en medio de que unen los carbonos cuentan para ambos carbonos, tanto el de la derecha como el de la izquierda. ¿De acuerdo? Eso es la tetravalencia del carbono. Un carbono no puede tener ni 3 ni 5 enlaces. Forzosamente debe de tener 4 enlaces siempre, sin importar si está enlazado, por ejemplo, al oxígeno, porque el oxígeno puede formar dobles enlaces. Entonces, si yo tengo un carbono con un oxígeno enlazado, ahí ya tengo 1, 2, 3, 4 enlaces. No importa que esté enlazado al nitrógeno, el nitrógeno puede enlazarse tiene 3 enlaces disponibles, pero si se enlaza al carbono, por ejemplo, aquí tenemos al nitrógeno y puede enlazarse aquí con otro hidrógeno y con otro hidrógeno, pero el carbono siempre cumple su tetravalencia. Bien, pues aclarado ese punto, veamos entonces esta fórmula. Esta fórmula es una fórmula desarrollada donde nos muestra todo el esqueleto completo. Fíjate cómo cada carbono tiene 4 enlaces. No importa que esté enlazado a un carbono o que esté enlazado a un hidrógeno. El hidrógeno, recordarás, solamente tiene un enlace. Por esa razón, nada más hay un enlace entre hidrógeno y carbono. Este tipo de fórmula desarrollada, o también pueden llamarle forma de esqueleto porque muestra todo el esqueleto completo. Este tipo de fórmula puede hacerse más pequeña, ¿de acuerdo? Puede tomar una forma semi-desarrollada. ¿A qué me refiero con semi-desarrollada? A que esta fórmula va tomando los pedacitos de cada carbono, es decir, este carbono y sus 3 hidrógenos. Entonces colocamos al carbono junto al hidrógeno con un 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 hidrógenos. También lo puedes ver al revés, sobre todo cuando son carbonos terminales que están en las orillas. También lo pueden incluso primero encontrar H3C, porque realmente quien hace la unión es el carbono, no el hidrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos carbono con 3 hidrógenos. Aquí tenemos un carbono con 2 hidrógenos, carbono H2. Aquí tenemos un carbono unido a este hidrógeno, CH. Y abajo tiene un carbono que se encuentra unido a sus 3 hidrógenos, CH3. Me voy al siguiente y tengo un carbono con sus 2 hidrógenos, CH2.
Me voy al último carbono y este carbono tiene 2 hidrógenos y aquí se encuentra unido un carbono de 3. De esa manera podemos tener una fórmula semidesarrollada, es decir, compactamos nuestra fórmula. ¿Cómo contamos y verificamos la tetravalencia del hidrógeno? Muy sencillo. 3 hidrógenos y este enlace, entonces este carbono ya tiene 4 enlaces. Observa el carbono de aquí. En el carbono de aquí tenemos 2 hidrógenos, un enlace aquí y un enlace acá. 2, 3, ya tiene 4 enlaces. Veamos el carbono de aquí. Tenemos un hidrógeno, 2, 3, 4 enlaces. Si te das cuenta, los enlaces de los carbonos contiguos se comparten. De este lado, igual, tengo 2 hidrógenos, 3, 4 enlaces. Acá igual, 2 hidrógenos, 3, 4. Y finalmente el último, 3 hidrógenos y este enlace 4. Todos mis carbonos cumplen la tetravalencia. Muy bien. Existe otro tipo de fórmula, que es la fórmula condensada. Es decir, simplemente voy a identificar cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, cuántos nitrógenos, cuántos elementos tiene mi fórmula, pero sin especificar en dónde se ubican. Es decir, si yo tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo C7, 7 carbonos. Contamos los hidrógenos. Tengo 3 y 2 son 5, 6 y 3, 9 y 2, 11, 13, 16. Tengo 16 hidrógenos. Y de esa manera logro tener una fórmula condensada. Es decir, la hice completamente pequeña. La desventaja de esta fórmula es que no me indica cómo están ubicados los diferentes carbonos. Aquí puedo ver cómo está cada hidrógeno, en dónde se encuentra cada carbono, igual aquí donde está esa ramificación del carbono. Pero aquí no puedo verificar dónde se encuenran esos otros carbonos ramificados, ¿de acuerdo? Que también ahí dejo un enlace para que puedan identificar la clasificación por estructura, si es ramificado, si es lineal, etc. Ahí dejo el enlace. Entonces, veamos aquí nuestros tres tipos de fórmula: desarrollada, semidesarrollada y condensada. Veamos ahora este tipo de fórmulas en un ciclo. ¿Cómo se verán estas fórmulas en un ciclo? Vamos a ver. Bien, pues ahora tenemos aquí un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Bueno, pues un ciclo no es otra cosa más que un compuesto de carbonos unidos entre sí, como lo podemos ver aquí, que forman figuras geométricas. En el mismo enlace de clasificación por estructura están este tipo de compuestos. ¿Cómo se clasifican? Son compuestos cíclicos. ¿Por qué? Porque todos los carbonos se encuentran unidos entre sí. Aquí, por ejemplo, tenemos 6 carbonos y toman la forma de una figura geométrica siempre. Entonces, fíjate cómo cada carbono está unido por 2 enlaces a otro carbono y a otro carbono. Sin embargo, ahí ya utilizó 2. Le quedan únicamente 2 enlaces para unirse con hidrógenos, de tal manera que en un ciclo todos los carbonos forzosamente van a tener siempre 2 hidrógenos. ¿Por qué? Pues porque ya tienen 2 enlaces ocupados unidos a los carbonos. Entonces, ¿cómo hacemos nuestra fórmula semidesarrollada? Recuerda, esta es la fórmula desarrollada. Muy bien,
Pues una fórmula semidesarrollada va a utilizar únicamente los carbonos con los hidrógenos. Es decir, vamos a unir este carbono, tiene 2 hidrógenos. Entonces será un CH2. Es importante no perder la forma del ciclo, es decir, no perder la figura geométrica. Si te fijas, se unen hacia acá con otro carbono y otro carbono que tiene C con sus 2 hidrógenos, C con sus 2 hidrógenos. Puedes poner los hidrógenos hacia enfrente o los puedes poner hacia atrás. Los voy a poner aquí y luego bajan 2 y sigo manteniendo la forma de ese hexágono. Este carbono le voy a poner sus hidrógenos hacia atrás para que veas que es lo mismo tenerlos hacia enfrente o hacia atrás. Repito, finalmente los carbonos son los que se unen, no los hidrógenos, ¿ok? Y ambos convergen en otro CH2. Si te fijas, la fórmula semidesarrollada mantuvo la misma estructura, ¿de acuerdo? Y simplemente para condensarla, cuento los carbonos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, y cuento los hidrógenos, que son 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y entonces en un ciclo tenemos con todos los hidrógenos, con los carbonos, solamente con sus hidrógenos semidesarrollada o la fórmula condensada. Muy bien, vamos a ver ahora un tipo especial de fórmula semidesarrollada. Esta fórmula semidesarrollada que vamos a ver ahora es llamada de varilla o de esqueleto también. Es una fórmula, o de zigzag, también la conocen como varilla, zigzag, esqueleto, en la cual únicamente vamos poniendo rayitas, como su nombre lo dice, en zigzag, ¿ok? Bien, veamos este tipo de fórmula de zigzag. Para este tipo de fórmula de zigzag, voy a empezar con una fórmula semidesarrollada. Veamos cómo aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que se encuentran en una misma línea. Y en el carbono de tercero sale un carbono más y en el carbono del medio salen 2 carbonos. La estructura de zigzag se conoce también como semidesarrollada y únicamente se coloca en cada vértice corresponde a un carbono, es decir, fíjate cómo voy a empezar con el primer carbono, que es este, H3C. A partir de ahí voy a ir haciendo un zigzag. Un zigzag no es otra cosa más que hacer esto. Cada vértice de ese zigzag corresponde a un carbono. Entonces, si yo tengo 7 carbonos aquí en mi línea, en esta línea, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, perdón. Entonces tenemos 1 que ya puse, 2 es este punto, ese vértice, 3 es otro vértice, 4, 5 y 6. Generalmente ponemos tanto al inicio como al final esos carbonos que son este de aquí y este de aquí. Tengo 1 y 1. Y entonces, si los contamos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ahora bien, veamos que en el carbono, si lo cuento de aquí para acá, 1, 2, 3, en el carbono 1, 2, 3, tengo esta estructura, son 2 carbonos. Yo lo puedo poner hacia abajo o lo puedo incluso poner hacia arriba, depende de cómo se vea la estructura, ¿de acuerdo? Fíjate bien, ¿cómo voy a poner estos 2 carbonos? También en un zigzag, es decir, uno hacia abajo, uno hacia arriba. Aquí es un carbono, aquí es el otro. Y como es carbono terminal, le pongo un CH3, ¿de acuerdo? Lo puedo poner así o incluso lo puedo dibujar hacia arriba simplemente por la estética de
de la fórmula que estoy utilizando, ¿de acuerdo? Aunque obviamente no sería lo mismo porque sería un isómero, ¿de acuerdo? Que también por ahí tengo un video de isómeros. Por esa razón lo pongo hacia abajo, ¿de acuerdo? Para que mantenga la misma estructura, CH3. Y entonces aquí tengo 1, 2 carbonos, 1, 2. En el siguiente tengo un solo carbono, pues simplemente voy a poner una línea hacia arriba, indicándome que aquí está mi otro carbono. Y de esa manera puedo tener una estructura simplificada, ¿de acuerdo? Es decir, una estructura en la cual a partir del zigzag puedo ir leyendo los carbonos que tiene, ¿ok? Por ejemplo, yo te puedo poner esta estructura así, acá otro, incluso aquí un triángulo. Fíjate qué significa todo esto. Bien, que aquí tengo un carbono, que aquí tengo otro carbono, aquí es carbono terminal y aquí tengo otro carbono terminal. Si yo quisiera pasar de esta a una semidesarrollada, entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el 1, 2, en el 3, 1, 2, 3, tengo 1, 2 carbonos. 1, 2 carbonos. En el otro de acá tengo un triángulo, que es lo que acabamos de ver, que es un compuesto cíclico que tiene 3 carbonos. Estos compuestos cíclicos, cuando los escribimos en un compuesto completo, lo dejamos así, tal cual el ciclo, es decir, no necesito poner que aquí hay un carbono, otro carbono y otro carbono. Simplemente con poner la figura geométrica de este triángulo, estoy haciendo referencia a que tengo un compuesto cíclico de 3 carbonos, ¿ok? Y en el siguiente tengo 1, 2. Tengo 1, 2. Una vez que coloqué todos mis carbonos, empiezo a completar hidrógenos para cumplir la tetravalencia del carbono. Si te fijas, aquí solamente hay un enlace. Entonces le hacen falta 3 hidrógenos. ¿Por qué? Porque 3 y 1, 4. Aquí tengo 2 enlaces, entonces solamente le hacen falta 2 hidrógenos. Aquí tengo 1, 2, 3, un hidrógeno para formar 4. Este carbono tiene 2, le hacen falta 2. Este carbono tiene un enlace, le hacen falta 3. Y de esa manera voy completando toda su tetravalencia. Otra vez, 1, 2, le hacen falta 2. 1, 2, 1, 2, 3, le hace falta 1. 1, 2, 3, le hace falta 1. 1, ¿cuántos le hacen falta? 3. Este carbono tiene 1 aquí y 1 acá, tiene 2, le hacen falta 2. Este tiene 1, le hacen falta 3. Y de esa manera paso de una estructura de zigzag o de varilla a una estructura semidesarrollada. Si te fijas, cada uno de estos vértices corresponde a cada uno de estos carbonos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Y finalmente veamos entonces cómo los ciclos pueden pasar a esta estructura. Si yo tengo un ciclo, por ejemplo, de 5 carbonos, yo tengo aquí 1, 2, 3, ahí está. Tenemos 2 en cada 2 hidrógenos. Este es mi ciclo en una fórmula semidesarrollada. Si yo quiero ponerla en una forma de zigzag, como aparecen ahí, simplemente lo único que hago es dibujar mi pentágono. Yo tengo que saber que cada vértice corresponde a un carbono. No los tengo que
que colocar. Yo sé que cada vértice corresponde a un carbono. Y además sé que como cada carbono está unido con dos enlaces, a cada uno de estos carbonos le corresponde dos hidrógenos. Entonces, esta forma tendría 5 carbonos, porque son los vértices que tiene, y tendría 2, 4, 6, 8, 10 hidrógenos. No necesito colocarlos en esta estructura. Cuando yo paso de una semidesarrollada a una estructura de un ciclo, no necesito ponerlos. Por esa razón es que en esta formulita de acá, este ciclo no necesité desarrollarlo. Simplemente con el hecho de ponerlo aquí, yo sé que es un compuesto cíclico que tiene 3 carbonos, que aquí le caben 2 hidrógenos porque ya hay 2 enlaces, que aquí le caben 2 hidrógenos porque ya hay 2 enlaces, y que al de en medio solamente le cabe 1 porque tienes 1, 2, 3 enlaces. Quiere decir que ese ciclo aquí realmente tendría un hidrógeno, aquí tendría 2 y aquí tendría 2. Eso lo debemos de identificar a partir, pues, de la tetravalencia del carbono. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues espero que te haya servido este video y recuerda, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente video.